La poderosa palabra de Dios es el verdadero alimento espiritual. Escucha, medita y comparte el Evangelio del Día con el Padre Luis Guillermo García. El Señor, que es tan bueno con nosotros, nos regala un nuevo día, un día para agradecerle todos los dones de su amor y de su providencia. Cualquier momento de la jornada en que tú estés viendo y escuchando este mensaje de la poderosa palabra de Dios, que lo primero sea agradecerle al Señor, que es tan bueno con nosotros, que nos da la vida, la salud, el don de la familia, el don también de la providencia para este día, providencia espiritual, providencia también material. Pedimos la presencia de su Santo Espíritu, que nos colme de su gracia, que nos dé sabiduría y entendimiento, y también que nos ayude a mover nuestra voluntad para hacer lo que en su poderosa palabra nos pide. Vamos a meditar para hoy, continuando con el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, los versículos del 51 al 59. Dijo el Señor Jesús: yo les aseguro que el que pone en práctica mi palabra no morirá nunca. Al oír esto, los judíos dijeron: ahora nos convencemos plenamente de que estás endemoniado, porque tanto Abraham como los profetas murieron y ahora tú dices: el que pone en práctica mi palabra no experimentará la muerte para siempre. ¿Acaso eres tú más importante que nuestro padre Abraham? Tanto él como los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría. Es mi Padre quien me glorifica, el mismo del que ustedes dicen es nuestro Dios. En realidad no lo conocen, yo en cambio sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco de veras y pongo en práctica sus palabras. Abraham, su padre, se alegró solo con el pensamiento de que iba a ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Entonces los judíos le dijeron: de modo que tú, que aún no tienes 50 años, has visto a Abraham. Jesús les respondió: les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos escuchando en el Evangelio de San Juan esa confrontación de el Señor Jesús con los fariseos. Hay toda una discusión allí sobre ese rol del Señor Jesús como el Hijo del Padre Celestial, el único Hijo, el que viene a actuar en nombre de Él. Pero ayer que sacábamos dos enseñanzas muy concretas, aquella de si son mis discípulos, escucharán mi palabra y la llevarán a la práctica, también la invitación a no dejarnos esclavizar por el pecado, a romper esas cadenas que nos atan. Decíamos que más allá de esa discusión con los judíos es sacar ese tipo de enseñanzas. Por eso hoy seguimos como en ese mismo sentido. El Señor Jesús dice hoy que el que pone en práctica su palabra no morirá nunca. Y eso escandalizó a los judíos, pero el Señor es claro en lo que dice. El que cree en Él no morirá para siempre. Lo repite varias veces en el Evangelio. Recordemos por allá en el diálogo que sostiene con la hermana de Lázaro, que es lo mismo. El Señor Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, y todo el que cree en mí, aunque muera para esta vida terrena, tendrá vida eterna. Hoy el Señor entonces nos dice: el que pone en práctica mi palabra no morirá nunca. Imagínense ustedes esa tremenda promesa que nos hace a todos nosotros. Es una promesa que se convierte en un compromiso total. Promesa bonita, imagínense, porque el Señor nos dice: es que el que pone en práctica mis palabras no va a morir, va a tener vida eterna, va a tener cielo, va a tener la salvación, va a tener el reino de Dios. Y no nos vamos a cansar de insistirlo: poner en práctica la palabra de Dios es pedir el Espíritu Santo que mueva nuestra voluntad
para que todo esto que vamos aprendiendo, todo esto que vamos escuchando, todo este mensaje que Él nos va dando diariamente, no se nos quede en un mensaje bonito, no se nos quede en un mensaje en la mente que digamos, he aprendido de la palabra de Dios, sé cositas de la Sagrada Escritura, he ido avanzando en mi entender y conocer la Biblia. Qué bonito y qué importante y tiene que ser como nuestra bandera, llamémoslo así, nuestro lema, lo que va marcado en nuestra vida, conocer y conocer y conocer de la palabra de Dios y que podamos ir y leer los evangelios y que podamos ir y leer el Antiguo Testamento y que entendamos de qué se trata y darnos cuenta de todo ese engranaje que es la historia de la salvación condensada en la Sagrada Escritura, pero que además de conocer con nuestra mente, pues que tengamos también como el regalo dado por Dios de llevar a la práctica. La santidad se busca de esa manera, el agradar a nuestro Dios se busca de esa manera, cumpliendo su palabra. Eh, todo en la vida es así, todo en la vida tiene una hoja de ruta. Esta es nuestra hoja de ruta, la palabra de Dios. Nuestra hoja de ruta como católicos, nuestra hoja de ruta como peregrinos que vamos caminando hacia la salvación y hacia el reino. Este es nuestro Waze, lo decimos con todo el respeto y con toda la veneración, pero este es ese satélite, la palabra de Dios, la poderosa palabra, la Sagrada Escritura, la Biblia, es ese satélite que nos va mostrando el camino a seguir. Si nosotros no seguimos las coordenadas cuando vamos en un viaje y no seguimos las coordenadas que el satélite nos va mostrando, pues terminamos perdidos, terminamos donde no es, no encontramos el punto de llegada. Pues para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna, aquí tenemos la hoja de ruta, el mapa a seguir, que es nada más y nada menos que la palabra dada por nuestro propio Dios. Todos los días tenemos que luchar por eso, por que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a llevar a la práctica la palabra que vamos escuchando. Somos asiduos. Si diariamente sacamos estos 6, 7 minuticos para escuchar la palabra, muchos de ustedes participan de la Eucaristía diariamente y escuchan la totalidad de las lecturas, pero si nos quedamos al menos con esta palabra diaria y tratamos un poquito con todo y nuestras fallas y nuestros defectos, pero tratamos de llevarlo a la práctica, pues entonces vamos por el camino indicado, que es el camino que nos conducirá a la vida eterna. El que pone en práctica mi palabra no morirá, sino que tendrá vida eterna, nos dice el Señor. Es la promesa, pero es el compromiso para este día. Señor Jesús, gracias por esta hermosa palabra, gracias porque nos ayudas a entender lo que quieres de nosotros. Hoy te pedimos que con tu Santo Espíritu nos ayudes a llevar a la práctica lo que nos enseñas. Para este día derrama nuestra vida, nuestra familia, el camino que vamos a recorrer, nuestra casa, nuestra familia, tu poderosa bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que hoy es jueves de Hora Santa en nuestra parroquia de la Niña María, sector de la Rambla. Los esperamos con tanto amor. 6 de la tarde la Santa Misa e inmediatamente termina, exponemos el Santísimo Sacramento. Aquí los esperamos para que juntos sigamos preparando nuestra Semana Santa que ya está tan cerca, pero también para que le presentemos al Señor todas nuestras plegarias. Solo Dios basta.